buenas tardes, buenos días o buenas noches, como digo siempre, depende de qué lugar del mundo nos estéis viendo. Hoy tenemos un panel extraordinario. Fijaos, tenemos a los líderes de grandes compañías, los grandes líderes de grandes compañías que nos van a hablar de cuál es su visión de precisamente de cuál es su visión de cómo va a ser el mundo después de esta etapa que estamos ahora mismo, de la cual estamos ahora saliendo. Bueno, sí quiero presentar primero, para dar esta primera bienvenida institucional, a Juan Carlos Pérez Espinosa, que es el presidente global de DCH. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias. Y también os quiero presentar a Luis Urbano. Luis Urbano es Partner, CEO and Board Practice en Heydrich & Struggle, que además de darnos la bienvenida como CEO de Heydrich, nos dará una ponencia, nos ofrecerá una ponencia sobre los diferentes escenarios del COVID, un estudio que han realizado que desde luego es muy interesante. Y además, bueno, pues Luis, Juan Carlos, simplemente abrid por favor con vuestras palabras este fantástico webinar. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Y si me permitís, un saludo muy especial a nuestros asociados de todos los países en los que DCH tiene presencia. Quería, en primer lugar, dar las gracias a Luis Urbano, CEO y partner de Heydrich, por colaborar con DCH en este webinar que estamos organizando. Y, si me permitís, también un agradecimiento especial a Mariola Alonso Cortés, nuestra directora de Relaciones Institucionales, que ha colaborado muy activamente para la constitución de este excepcional grupo, como decía Alberto. Bueno, como todos los asociados de DCH sabéis, es muy importante para nosotros conocer y tener una visión muy cercana de la opinión y los puntos de vista de los CEOs, porque es un ámbito, obviamente, que está directamente vinculado con, no puede ser de otra forma, con el principal activo de las compañías, lo que son las personas, que es el ámbito de responsabilidad de nuestros asociados. Por eso, desde DCH lanzamos diferentes iniciativas vinculadas con esa relación entre los CEOs, entre los CEOs y los directivos de capital humano. Todos sabéis que hacemos anualmente un encuentro que llamamos Diálogos entre CEOs y directores de recursos humanos, en el que unimos a directores de recursos humanos y CEOs de diferentes compañías para compartir experiencias y puntos de vista sobre la dirección y la gestión de personas en las organizaciones. También sabéis que en ese mismo encuentro, cada año, entregamos un premio a un CEO, el premio CEO de DCH, llamamos a la excelencia en la dirección de personas, a un CEO de una gran corporación. Este año será la 6ª edición del premio. Y, en tercer lugar, sabéis que dentro del Consejo Asesor tenemos una unidad específica que llamamos el Círculo de CEOs, que lo que pretendemos también con eso es que un grupo de CEOs nos dé su visión sobre todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo del talento en las organizaciones. Por esta razón y por la importancia que le damos a la visión de los CEOs, es para mí especialmente grato dar un agradecimiento muy especial a los que conforman hoy esta excepcional mesa, como decía Alberto. Luego se los presentará el moderador de la mesa, Norman Curtis, pero permitid introducir nada más. Está Jesús Sánchez Quiñones, consejero director general de Renta 4, María del Pino Velázquez, presidenta de Unisono, Sara de Pablos y Brian Country, director de Diegeo, y José Boada, presidente de Pelayo Seguros. La mesa estará moderada, como decía, por Norman Curtis, que es Vice Dean of Behavior and Human Development de EA University, y vamos a tener sin duda una sesión extraordinaria y muy enriquecedora para todos los directivos de capital humano que nos estáis escuchando y siguiendo en esta retransmisión. Para acabar, simplemente antes de dar la palabra a Luis, daros un recuerdo muy rápido de las novedades más relevantes de las últimas semanas en DCH. Como creo que sabéis todos, el pasado miércoles se constituyó la Junta Directiva de DCH Perú, con representantes, directores y directoras de recursos humanos de las principales compañías que operan en el país, que se han unido a la Junta Directiva de DCH España, DCH Portugal, DCH México y DCH Argentina. En el mes de junio constituimos DCH Colombia, vamos a constituir este mes DCH Colombia y DCH Uruguay, y en el mes de julio DCH Chile. Y seguimos construyendo este enorme e interesante ecosistema de directivos de capital humano para compartir las mejores prácticas globales en la gestión del talento y la dirección de personas. Y nada más, con esto doy la palabra a Luis. Repito, Luis Urbano, el partner y CEO de Heydrich. Muchísimas gracias, Luis, por colaborar con nosotros en esta
esta iniciativa y te cedo la palabra para que ya puedas seguir tú con la jornada. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias a Juan Carlos, a DCH por la oportunidad. Bienvenidos a todos a mi casa. Creo que esta es una de las grandes novedades que todos estamos disfrutando en estos días. Nunca pensamos que nuestras casas se iban a convertir en un lugar público y ahora lo son. Y la verdad es que creo que lo hemos manejado de una manera admirable. Y bueno, pues que vamos a ver qué cambios adicionales se nos van produciendo. Hoy os quería compartir una presentación que hemos hecho desde Headache and Struggles con nuestro área de consultoría, porque ya veníamos haciendo una metodología que son modelos de escenarios para situaciones en lo que se solían llamar entornos VUCA, ¿no? De volatilidad, incertidumbre, etc. Claro, nada puede habernos sorprendido más, nada puede haber sido, digamos, desde el punto de vista profesional y personal más insospechado que esta crisis que estamos viviendo con la COVID-19. La presentación está en inglés, yo la voy a hacer en español. Veréis las slides que creo que estáis viendo ya, compartiendo una parte de ellas en inglés, pero yo las voy a hacer en español. Y no quiero extenderme mucho más. Soy muy consciente de que tenemos un tiempo limitado y que lo importante es que tengáis la oportunidad de participar. Doy las gracias, por supuesto, a DCH por colaborar en esta iniciativa, facilitar que esta iniciativa se pueda producir. Y entro un poco a explicaros qué es la teoría de escenarios y concretamente qué son los escenarios para el futuro del capital humano que hemos desarrollado desde Headache and Struggles. Como estaba diciendo, en primer lugar, voy a intentar ceñirme a estos 15 minutos. Soy consciente de que quizá algunas de las partes de la presentación puedan resultar insuficientes o no, digamos, detalladas. Cualquier duda podéis dirigiros directamente a lurbano@headrick.com, lo tenéis en pantalla para hacer cualquier pregunta o cualquier duda o cualquier aclaración. Como os decía, lo que hemos sufrido en estos últimos meses es un shock que ha cambiado absolutamente la manera en la que nuestro mundo estaba funcionando. La COVID-19 tiene implicaciones que van a ir más allá de lo que son los cambios de corto plazo y yo creo que probablemente vamos a tener que adaptar muchas de nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestra manera de trabajar a los cambios que vendrán derivados de esta COVID. Pero eso va a depender mucho de cuáles sean los escenarios que se vayan produciendo. Y una de las cuestiones fundamentales que nos hemos dado cuenta es que el modelo tradicional, que era un modelo lineal en el cual todos nosotros preveíamos un escenario, normalmente uno, en el cual lo que se iba a producir eran determinadas situaciones de crecimiento, de decrecimiento por países, y en base a ellos tomábamos decisiones que después íbamos modificando cuando se iba modificando esa realidad que siempre fluctuaba dentro de unos límites más o menos establecidos. Lo que ha venido a suceder con la COVID-19 y ya estaba sucediendo con otros factores es que se produce una disrupción en ese movimiento que hace que a veces sea muy difícil poder predecir solamente un escenario. La teoría o metodología de escenarios que os voy a presentar lo que hace es intentar abrir esas opciones para que estemos preparados no solamente con una acción lineal sobre un escenario previsto, sino que entendamos cuáles son los posibles escenarios, los monitoricemos y a partir de ahí podamos hacer unas previsiones de acciones que nos permitan ser más rápidos. Por lo tanto, como os estaba diciendo, lo que podéis ver es que tradicionalmente nosotros hemos tenido una línea de predicción, de presupuestación, de acciones, en las cuales lo que veníamos haciendo era que con distintas fluctuaciones lo que se iba alineando es que nuestro presupuesto, nuestras ideas, no sufrían una dispersión más allá de lo habitual. Básicamente lo que significa la planificación de escenario es que en un mundo en que lo que era antes un cono, que era más bien cerrado, se ha ido expandiendo y la volatilidad puede ser muy grande, podamos prever escenarios diferentes y tengamos alternativas de acción diferentes para actuar en esos escenarios.
¿Cómo se crea un proceso de desarrollo de escenarios? Es decir, ¿cómo desarrollamos los escenarios? En esta slide lo que tenéis son los pasos que vamos siguiendo para crear esos escenarios. Entonces, el primero es identificar cuáles son las fuerzas críticas que se están produciendo en cada uno de los escenarios. Y concretamente, desde Heidrick & Struggles nos hemos centrado en la COVID-19 y en base a research y a entrevistas con más de 40 CEOs en Estados Unidos y en el resto del mundo, identificar cuáles eran las fuerzas fundamentales que podían afectar al futuro de los negocios y de las empresas. Identificamos 74 fuerzas y esto funciona como un sales funnel, como un funnel tradicional. De ahí lo que hicimos fue intentar identificar cuáles eran las tendencias claves y las incertidumbres que podían afectar a todas esas 74 fuerzas y, por lo tanto, decidir cuáles eran las que iban a ser más probables desde el punto de vista de un mayor impacto y, efectivamente, una mayor probabilidad. De ahí dejamos unas 33 fuerzas claves, que después os voy a enseñar, y de ahí hacemos una especie de primer escenario. Y ese primer escenario se crea combinando las tendencias y las incertidumbres con esas fuerzas de las que hemos venido hablando. Según las agrupas por probabilidad o por circunstancia, puede darse distintos escenarios. A partir de ahí desarrollamos los múltiples escenarios, que en este caso que vamos a enseñar son 4. Como entenderéis rápidamente, no necesariamente vamos a estar en uno de los 4 escenarios que os voy a describir, pero esos son los escenarios más probables de acuerdo a nuestro research. También, lógicamente, suelen ser los más extremos y lo que se va a producir es que, evidentemente, podemos estar en el uno o en el otro. Luego veremos cómo podemos ver hacia dónde está cambiando, hacia dónde se están dirigiendo estos modelos de escenarios. Pero dejarme que dé un paso atrás solamente para explicaros cuáles son esas fuerzas que pueden impactar el futuro del capital humano. Y cuando hablamos del capital humano, desde Heidrick & Struggles estamos hablando básicamente ya de la economía. Es decir, estamos hablando de unas sociedades hoy en las que las personas son el activo más importante de cualquiera de las compañías en las que todos formamos parte. Y por lo tanto, lo que le sucede a las personas o lo que le sucede a la empresa está íntimamente relacionado. ¿Qué significa STIP-C? STIP-C es un acrónimo de las fuerzas que hemos seleccionado en base a los criterios más fundamentales que, lógicamente, van a afectar a una empresa y a los distintos escenarios o a un país. En primer lugar, tenemos lo que llamamos fuerzas sociales. Y ahí, meramente, si queréis, podemos reseñar algunas que nos pueden parecer que puedan ser más interesantes, pero, por ejemplo, podéis ver dentro de lo social el miedo a las interacciones físicas. Es decir, esto va a ser trascendental. Si salimos de esta crisis con un miedo a tener interacciones físicas, se va a producir, lógicamente, unas consecuencias para muchos negocios y para muchas empresas distintos que si no hacemos así. O, por ejemplo, el que salgamos con una cosa positiva, que es un sentimiento colectivo de unidad en contra de un concepto individualista. Igualmente tenemos factores tecnológicos, que como veis aquí, lo que estáis viendo son las 33 fuerzas que hemos identificado como críticas, conjuntamente con nuestro research y con los CEOs con los que hemos hablado. Y lógicamente podéis ver cosas que yo creo que ya estamos todos muy seguros, como que se va a producir un incremento del uso de las herramientas digitales, pero podría darse que este proceso de automatización en alguna ocasión pudiera reemplazar el que creáramos fuerzas de trabajo físicas. Por lo tanto, eso también podría ser dos efectos que se podían contraponer. Como veréis, también tenemos económicos, tenemos ambientales y de salud, políticos y regulatorios, en los que obviamente va a haber un impacto importante donde vamos a salir, y finalmente tenemos proyectos de competencia. Me gustaría poder detenerme más en ellas, pero no digamos el tiempo y vuelvo a insistir en que el objetivo es que tengáis una noción y quien quiera saber algo más o que le pueda interesar para llevarlo adelante en sus compañías, os he dejado mi correo para que contactéis. Una vez que tenemos seleccionado esos posibles escenarios, lo que hemos llegado es, en un eje de abscisas y coordenadas, hemos considerado que los dos factores críticos que realmente cambiaban los escenarios a través de esas fuerzas de los que hemos hablado son, por una parte, la economía y, por otra parte, la confianza social.
confianza social que, como habréis visto, la consideramos desde muchos puntos y muy amplia. Es decir, es la confianza médica, pero también es la confianza entre las personas y la confianza entre las instituciones. Y con estas dos variables, lo que hemos hecho es pensar qué escenarios podrían presentarse, digamos, qué 4 escenarios más probables podrían presentarse dentro de esta visión que estamos teniendo. Y lo que tenemos es, dentro de la economía partimos de que haya una recesión prolongada, que sería en la parte de abajo, es decir, a la izquierda, o que tuviéramos un rebote, que seguimos a la izquierda, y es en la parte superior y el escenario siguiente. Y en cuanto a la confianza social, podríamos partir de una confianza social muy pequeña o muy baja, o podríamos tener un cambio en las actitudes sociales que hubiera una mayor confianza y una mayor colaboración. En base a ello, hemos definido los 4 escenarios, que hemos llamado en inglés Digital Enclaves, pero que básicamente yo le llamaría tribus digitales, y luego os explicaré por qué tribus digitales. En el marco inferior izquierdo tendríamos continuamos divididos. A la derecha, en la parte inferior, estaríamos juntos en esta situación, y en la parte superior teníamos una humanidad nueva, mejor y facilitada por la tecnología. Lógicamente, como podéis entender, tiene que ver con esa combinación de economía y confianza social de lo que os he hablado anteriormente. Si pasamos a analizar entonces cada uno de los escenarios, este primer escenario que yo he llamado tribus digitales es un escenario en el que se produce un rebote económico, pero permanece una falta de confianza social. Es decir, no hay confianza entre las personas, las organizaciones, los países, y se mantienen muchas de las medidas protectoras de la pandemia. En base a ello, lo que vemos, lógicamente, es que se producen determinadas fuerzas, que es lo que antes estábamos viendo, pero que en este escenario lo que está ocurriendo es que hay algunos temas que van a ser críticos, como es, por ejemplo, la salud personal y la higiene, como puede ser la flexibilidad para buscar talento, porque la mayor parte de los trabajos se van a convertir en remotos, cómo se venden productos, herramientas y servicios a través de simulaciones online, porque se huye, digamos, del contacto físico, y otra serie de ellos que realmente, bueno, pues tendrían un efecto sobre este escenario. Completamente. Lo que hemos hecho es ver qué posibles implicaciones a nivel macro podría tener esto para España. En el caso del entorno español, lo que podría producirse en este enclave del que estábamos hablando es que, por una parte, había probablemente muy poca ayuda humanitaria internacional y particularmente de la Unión Europea, y una financiación reducida. Porque al no haber la confianza social o entre países, lógicamente no habría esos planes generales de ayudas que en este momento se están discutiendo. Esto nos llevaría probablemente a un sustancial decrecimiento en el turismo, que es uno de, como sabéis, de nuestras fuerzas más significativas de nuestro Producto Interior Bruto, pero también probablemente un incremento del nacionalismo en aquellas regiones que ya son o tienen un fuerte impacto en el nacionalismo, y también nos podría llevar a que se produjeran mayores desigualdades entre las comunidades, porque aquellas que tienen un más bajo nivel de adopción de la tecnología probablemente crecerían por debajo del resto de las regiones que están más avanzadas desde el punto de vista tecnológico. También tendríamos situaciones en las que aquellas posiciones que no están sustentadas por tecnología virtual serían difíciles de cubrir, porque la gente seguiría teniendo un miedo físico a permanecer cerca de otras personas, y por lo tanto esos trabajos, digamos, serían más complicados. Esto haría que, por ejemplo, la agricultura, como ya estamos viendo, incluso este año, podría ser que es una industria básica, podría tener dificultades para tener, digamos, la fuerza de trabajo que necesita. Y luego, pues también tendríamos un problema de una extensión de la ansiedad acerca de la personal, que haría que las familias redujeran su interacción social con un mayor riesgo de exposición.
El siguiente escenario sería un escenario muy favorable. Sería el escenario en el que se produce un rebote económico y además simultáneamente una alta confiabilidad social. Lógicamente, esto significa que hemos contenido el virus tanto económica como desde el punto de vista de salud. La gente aprecia las interacciones cara a cara, se produce un movimiento nuevo de colectivismo y globalización, y a partir de ahí, bueno, pues digamos que los temas críticos sería el que cómo creamos de nuevo las relaciones interpersonales, pero también las compañías tendrían que aprovechar pues, los progresos que se han realizado en estos meses en relación a cómo se puede trabajar de una manera más flexible, cómo podemos adoptar las tecnologías. En este escenario, ¿qué preveemos que podría suceder en España? Nosotros recibiríamos un fuerte soporte desde la Unión Europea para ayudar a mejorar nuestra economía. La apertura de los viajes por la sensación de seguridad a la desaparición del virus haría que se recuperara rápidamente la industria turística y España además podría ser un destino seguro dentro de la Unión Europea frente a países que no están dentro de la Unión Europea y que podrían crear más inseguridad. Habría tasas de desempleo más bajas, lógicamente esto reduciría el conflicto social y también probablemente el nacionalismo, porque cuando la economía se está reconstruyendo, los movimientos separatistas normalmente tienen una mayor debilidad, sobre todo si las expectativas son optimistas. Por lo tanto, también tendríamos que reconstruir nuestro sistema de salud, pero con la ayuda internacional y prepararnos para futuras crisis sociales. El siguiente escenario es un escenario, digamos, pesimista. Es el escenario en el que nos encaminamos a una recesión prolongada y con muy poca confianza social. Normalmente lo que viene a significar es que no hemos contenido el virus y por lo tanto existe un miedo. La mayor parte de las interacciones son digitales. Crece el nacionalismo y el tribalismo porque somos cada vez más diferentes. Y lógicamente, bueno, pues lo que sucede es que esto genera determinadas actitudes que tienen consecuencias negativas, digamos, para la economía, pero también para las personas. ¿Qué implicaciones vemos de este posible escenario para España? Pues creemos que el gobierno estaría bajo una presión muy fuerte para manejar el conflicto social y la ansiedad y las tensiones, porque seguiríamos teniendo un miedo al virus, continuarían amplificándose. Es decir, veríamos un disenso muy importante, no solo político, sino también social, una división de la sociedad. Muchas compañías que están basadas en el turismo, en los mercados internacionales, en la seguridad de los consumidores, no podrían recuperarse, porque tanto como las barreras físicas como regulatorias pues, no permitirían que se produjera el flujo de consumo que necesitan para sobrevivir. Esto haría crecer el desempleo y, por lo tanto, también las tensiones y probablemente los nacionalismos, porque muchas comunidades intentarían defender que estarían mejor solas que en el conjunto de España. La salud nacional declinaría, nuestro sistema de salud, pero también los sistemas personales, es decir, mental y físicamente nos encontraríamos peor y nuestro sistema no podría recuperarse si no tuviéramos un apoyo internacional importante. Y finalmente hay un escenario que hemos considerado tan probable, en el cual lo que sucede es que sigue habiendo una recesión prolongada de la economía, pero lo que se va produciendo porque, bueno, pues a lo mejor tenemos deudas tóxicas, demasiadas debilidades, pero a cambio surge un movimiento social en el cual decidimos que tenemos que colaborar y tenemos que estar juntos en esto. Dentro de este escenario hay un gran daño económico, los bancos centrales no van a ser capaces de pararlos, pero las comunidades, las familias se unen para intentar colaborar y salir juntos de esta situación. Hay una verdadera interacción social que es muy apreciada después de los confinamientos y entonces a partir de aquí, aunque seguimos trabajando de una manera digital, digamos que hemos desarrollado una nueva cultura interpersonal que sería muy valorada. En el caso de España tendríamos problemas tanto de salud como de riqueza, porque se producirían muchas desigualdades.
después de lo que llamamos el gran confinamiento, que sería el caso de que hubiera un rebrote y tuviéramos que seguir confinados durante un tiempo, recibiríamos ayuda económica y médica del exterior, porque como decimos, se había desarrollado esa conciencia social no solo en España, sino a nivel mundial, pero probablemente a un ratio más lento que el que necesitaríamos para recuperarnos de forma rápida. Pero a cambio, ese sentimiento colectivo haría que nos volcáramos a intentar trabajar unidos para ayudar a los que están más vulnerables, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista físico. Hemos tenido algunos ejemplos durante este confinamiento, no menores, de gente pues, que ha tomado la decisión de ayudar a vecinos que no podían salir o que tenían problemas. Bueno, esto es una posibilidad y yo creo que puede ser una de las buenas consecuencias de esta crisis. A cambio, uno de los problemas de este escenario es que podría haber sectores enteros que se convirtieran en sectores públicos y que industrias tradicionales como la agricultura o la fabricación reemplazaran al sector servicios como un driver de nuestra economía. No hemos de olvidar que uno de los posibles efectos de estas medidas o de la falta de confianza social de la que hemos hablado es que haya una relocalización de la fabricación. Es decir, yo creo que todos recordamos que la exposición a China al principio de la pandemia fue uno de los problemas a la hora del suministro de determinados artículos de primera necesidad. ¿Cómo funciona esta teoría? Una vez que tenemos estos 4 escenarios, lo que hacemos es discutir cómo de probable es este escenario, ya visto desde el prisma de nuestra empresa, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra organización, y cómo nos preparamos para ese escenario. Pero lo que hacemos es no solamente prepararnos para un escenario elegido, sino ir preparándonos para 2, 3 o incluso los 4 posibles escenarios y sus puntos intermedios. De manera que cuando vayamos monitorizando lo que va sucediendo a lo largo de los próximos años, lo que vamos haciendo es asegurarnos que durante el camino nos vamos actualizando y vamos tocando puntos de referencia para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque es probable que en 6 meses podamos estar en uno de los escenarios que os hemos hablado, pero que en el curso de 12 o 24 meses pudiéramos estar en otro. Y por lo tanto, las acciones previstas para uno de los escenarios no nos servirían para el otro. ¿Para qué sirve, por lo tanto, la teoría de escenarios? Sirve para anticipar las acciones. Hemos estado considerando qué es lo que puede suceder. Imaginémonos en este ejemplo que tenemos aquí, en el cual la compañía modelo que hemos escogido ha elegido que probablemente lo que se va a producir es que en un primer momento vamos a ir a este primer estado de nos desarrollamos divididos porque tenemos más puntos de conexión con él que con otros, y lo que vamos haciendo es añadir hechos, como veis esto está hecho para los Estados Unidos, a través de las noticias del día a día. Las personas encargadas de monitorizar hacia dónde nos movemos con los escenarios van analizando qué es lo que está sucediendo y hacen un resumen de manera que después puedan empezar a aparecer, llamémoslo de alguna forma, más stickers en otros escenarios, lo que nos daría la sensación de que para esta compañía o empresa aquellos factores que más le afectan pueden estar empezando a moverse hacia otros escenarios. Como ya tendríamos acciones previstas para ese nuevo escenario, podríamos empezar a realizar las mencionadas acciones. Por lo tanto, la planificación de escenario es una estrategia adaptativa en la que estamos haciendo una constante monitorización, desarrollamos los múltiples escenarios y a partir de ahí vamos identificando cuáles son nuestros factores de éxito, desarrollamos una visión estratégica para el escenario que hemos considerado más probable y varias opciones alternativas, dependiendo de cuáles sean los escenarios siguientes que consideremos más probables, y a partir de ahí ajustamos dinámicamente porque vamos monitorizando en tiempo real lo que está sucediendo. De esa manera implementamos efectivamente lo que realmente está sucediendo y no estamos atados a una estrategia o a un escenario que es el único que hemos considerado, sino que ya tenemos una serie de acciones con las que podemos evolucionar. Perdonad si he ido demasiado deprisa, quería aprovechar al máximo el tiempo y no quitárselo al debate, que me parece que es una parte muy interesante, y os dejo
con estas ideas y espero que ahora, a través de la mesa, pues puedan surgir muchos más comentarios e ideas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por tu ponencia y por los escenarios y por el trabajo fantástico que habéis realizado, que sin duda es de muchísimo valor para todos los que os estamos escuchando. Muchísimas gracias, Luis. Ahora, bueno, te voy a pedir que nos dejes y llamamos a los miembros de la mesa redonda. Muy bien, fantástico. Fantástico, tenemos aquí, fenomenal. A ver, estamos casi todos. A ver, María. Fenomenal. Está José, vale. María del Pino, Sara, Norman, muy bien. Y Jesús, fenomenal. Bueno, ahora tenemos, tenemos un grupo de ponentes. Como os dije, ya hemos tenido una primera intervención de Luis Urbano, fantástica también, uno de los líderes dentro de su organización, de los máximos líderes, y aquí tenemos a 4 o 5 de los grandes líderes dentro de sus organizaciones, que además nos van a aportar toda su experiencia y toda su visión precisamente en este momento, ¿no? Creo que es altísimo valor. Bueno, os voy a ir presentando. Por cierto, tenemos a alguien que se nos ha colado ahí, creo. Bueno, vamos a ver si podemos solucionarlo. Tenemos a alguien que quiere participar también con nosotros. Bueno, os voy a ir presentando. En primer lugar, os quiero presentar a Jesús Sánchez Quiñones, que es consejero y director general de Renta 4. Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Muchas gracias. Después os quiero presentar a María del Pino Velázquez, que es presidenta del Unisono. Buenas tardes y también muchas gracias por la invitación. No, gracias a vosotros por asistir, de verdad. También a Sara de Pablos, que es Iberia Country Director de Diageo. Sara, buenas tardes. Y también a José Boada, José Boada, que es presidente de Pelayo Seguros. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? No, no te oímos, José. A ver si podemos resolver esto. Vale. Y finalmente os quiero presentar, para mí es un placer también presentaros a Norman Curtis. Norman Curtis es Vice Dean of Behavior and Human Development en IE University. Norman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Norman además va a ser nuestro moderador, el que ponga orden, el que maneje esta mesa redonda. ¿De acuerdo? Bueno, mientras vamos a ver que todo vaya funcionando bien. Norman, la nave está en tu mano. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. Bueno, bienvenidos a todos a este panel. Simplemente que mi objetivo hoy es compartir la visión de los CEOs que nos acompañan. Luis nos ha dado una introducción a posibles escenarios. Todos estamos preocupados por ello, pensando en ello para nuestras compañías, también viendo oportunidades, espero. Entonces, bueno, queremos tener este diálogo sobre los escenarios de futuro de la nueva realidad y conocer la visión de los CEOs sobre la desescalada, sobre la situación actual, sobre el regreso a la normalidad, nueva normalidad, como queramos llamarlo. Y lo quería centrar en dos temas realmente, ¿no? Entonces, como no tenemos tanto tiempo, si tuviéramos 4 horas o 5 horas, yo doy clases en la Universidad del IE, entonces siempre digo que darle a un profesor una oportunidad de hablar a una audiencia cautiva siempre es un peligro, porque puede pasar cualquier cosa y desde luego 20 minutos se convierten en 3 horas, ¿no? Pues entonces voy a intentar controlarme. Entonces lo vamos a centrar en dos temas. En primer lugar, los cambios de cultura en la empresa. Vamos a hablar de valores, vamos a hablar de tecnología, de teletrabajo, conciliar vida profesional, personal, etcétera. Entonces, algunas preguntas acerca de los cambios de cultura en la empresa. Y, en segundo lugar, del rol de los recursos humanos, de la función de los recursos humanos, qué oportunidades existen, qué retos fundamentales existen también con esta nueva situación.
Entonces vamos a centrar sobre esos dos temas, cultura y rol de recursos humanos. Bueno, como no os habéis escuchado para conectar, no os habéis conectado para escucharme a mí, sino para escuchar a nuestros estimados panelistas y CEOs, vamos a empezar directamente con una pregunta para cada uno. La ley de Murphy siempre aplica y la primera pregunta iba a ser para José, pero no sé si tenemos audio. Entonces, José, ¿tenemos audio? No lo sé, si me oís. Sí, correcto, perfecto. Muy bien, gracias. Daré las gracias a Murphy, perfecto. Entonces, José, ¿cuál es tu opinión acerca de si se deben modificar los valores o la cultura de las empresas en base al COVID, a la pandemia que estamos viviendo? Bueno, yo lo que creo es que previo a esta crisis, como antes ya comentaba Luis, vivíamos en un escenario tremendamente cambiante, además con cambios muy exponenciales que suponían una gran incertidumbre para todas las empresas, que además la tecnología pues estaba trastocándolo todo y que al final estaba también afectando muchísimo pues al propio entorno laboral. Dentro de todo este mundillo que ya teníamos previo a la pandemia, pues aparece esta crisis que lo que hace es que todavía nos pone en una situación de muchísima mayor incertidumbre. Ante esa situación está claro que yo creo que las empresas tenemos que adaptarnos y tenemos que cambiar nuestra esencia y por tanto también nuestra cultura. Y sobre todo, pues la tenemos que cambiar en base a ser organizaciones pues mucho más flexibles, mucho más adaptativas, que tengamos personas que tengan esa resiliencia para ser capaz, ¿no? de moverse en entornos más rápidos, con núcleos más pequeños, en los que además participe muchísimo más todos los niveles de la organización, que haya también una comunicación mucho más fluida, que seamos capaces de estar continuamente anticipándonos. Y antes Luis ya comentaba pues una serie de escenarios que ni siquiera sabemos hoy por hoy hacia dónde nos vamos a mover. Si ya es difícil apuntar a cuál van a ser los que terminen predominando, pues todavía es muchísimo más difícil ser capaz de implementar una serie de acciones para hacer frente a esos escenarios. Por eso yo creo que efectivamente nuestra cultura de la propia empresa pues tiene que cambiar y tiene que cambiar. Está claro que también muy apoyada en toda la digitalización, pero sobre todo muy apoyada en buscar que la experiencia nueva de las empresas con sus clientes, con sus empleados y con el resto de grupos de interés, pues ya no solamente va a ser una experiencia de un servicio mucho mejor o mucho más personalizado que era el que veníamos viendo, sino que yo creo que incluso va a llegar a algo más allá, es decir, que nos vamos a tener que empezar a preocupar por los propios sentimientos de estos grupos de interés, por los propios sentimientos de los empleados, de los clientes, de los consumidores, y que vamos a tener que tener otro propósito, otros valores que realmente vean que nos preocupamos no solamente de dar un buen servicio, de dar un beneficio en la empresa, sino que nos preocupamos de la problemática que tienen ellos, de su pensamiento, de sus conflictos, etcétera. Lo estamos viendo ya en algunos movimientos, por ejemplo, ahora pues toda esta gran problemática que se está originando racial en Estados Unidos, y que las grandes corporaciones pues se están posicionando todas ellas, es decir, se están posicionando hacia aquello que entienden que es su propósito o sus valores dentro de lo que quieren representar en ese mundo complejo en el que estamos. Por eso, y por no alargarme que somos muchos, pues yo creo que efectivamente la cultura tiene que ser una cultura, como digo, mucho más flexible, mucho más adaptativa, que prime mucho más esos valores comunitarios y de las personas, y que desde luego pues estemos continuamente con sistemas mucho más ágiles y mucho más flexibles. Muchas gracias, José. Gracias por resumir, además, al final bastante bien, yo creo, las ideas principales que querías comunicar. Sí, yo también me he quedado con la idea del colectivismo que ha mencionado Luis al principio, y a ver si eso es un efecto positivo, ¿no?, de esta crisis. Has mencionado un tema que evidentemente es fundamental y en el que todos estamos pensando desde hace bastante tiempo, que es la tecnología. Entonces, bueno, ¿quién mejor que Unísono, que se dedica, entre otras cosas, a temas de call center, ¿no? Entonces, a María del Pino, ¿qué cambios fundamentales habéis visto en base a la pandemia? ¿Cómo habéis reaccionado? ¿Qué oportunidades habéis visto? ¿Qué retos habéis tenido? Cuéntame, porque tiene que haber sido una historia interesante, desde luego, la que habéis vivido vosotros. Pues desde luego, si pensáis en qué localización es la peor para pasar una pandemia, probablemente a todos os ocurre un call center, ¿no?, donde se utiliza
el puesto más de una vez, donde está abierto 24 horas al día, donde hay una densidad brutal, ¿no? Todos sabíamos que la tecnología, como decía José en su respuesta y como ha dicho Luis en su ponencia, la tecnología está avanzando mucho y está teniendo unas grandes implicaciones en todos los negocios, ¿no? Ya lo estaba haciendo antes de la pandemia y lo ha hecho muy fuerte durante y ahora post-COVID exactamente igual. Si yo quisiera resaltar tres temas clave que la tecnología ha permitido, al menos en mi experiencia, esta reacción tan rápida al nuevo entorno, sería la conectividad. Nosotros estamos acostumbrados a conectarnos, todas las empresas se conectan sus sucursales, sus fábricas, sus clientes, sus empleados, con unas grandes líneas MPLS, fibras punto a punto, súper sólidas y súper seguras, ¿no? Y ahora hemos tenido que crear redes VPN, pues infinitas redes, extensiones, pues en mi caso 7000 extensiones VPN, es una barbaridad en 2 semanas. Es verdad que las bases estaban ahí, que tenemos afortunadamente, al menos en España, una estupenda red de telecomunicaciones que nos ha permitido hacerlo, pero luego hemos desarrollado pues también todos los skills para ello. La otra cosa que facilita la tecnología es la flexibilidad, porque nosotros ahora hemos descubierto el teletrabajo, el trabajo a distancia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con el teletrabajo? ¿Se queda para siempre? ¿Vuelve en un porcentaje? Ahora tú sí, ahora tú no, ahora tal y cual. Es decir, esto genera grandes problemas técnicos a los equipos de tecnología de las empresas. Y esto nos ha permitido en estos meses de pandemia pues evolucionar hacia la virtualización de escritorios, la virtualización de las aplicaciones, hacia crear FTTOs en las oficinas. En fin, lo hemos hecho, lo que teníamos previsto hacer en 5 años, lo hemos hecho en 2 semanas probablemente, ¿no? Hemos avanzado muy rápidamente. Todo lo que decíamos de la nube, cloud y tal, ahora de repente todos estamos en la nube y todos nos estamos relacionando con una flexibilidad que nos va a permitir adaptar nuestra estrategia perfectamente a cada momento, ¿no? A cada situación. Y la última es la seguridad. También estamos acostumbrados a tener muchísima seguridad en todo lo tecnológico, pues por los ataques informáticos que hemos recibido, por en fin, y lo asociamos con temas físicos, ¿no? Tengo un gran CPD, tengo unos protocolos, ¿no?, de acceso y tengo mis antivirus y mis políticas. Y ahora hemos tenido que evolucionar a llevarnos a todos nuestros empleados a un entorno que es su hogar y mantener esa seguridad, ¿no? Y la tecnología también nos lo ha permitido, ¿no? Nos ha permitido acompañar con toda la confianza esta nueva actividad. Entonces, yo soy optimista y pienso que la tecnología nos ha cambiado, pero nos ha preparado mucho mejor el futuro. Sí, gracias, María del Pino. Cuando comentabas, me recordaba el meme que ha circulado que decía, ¿sabes?, 2 CEOs que hablan y dicen, bueno, ¿y a ti quién ha provocado la transformación digital de tu compañía? ¿Han sido los consultores? ¿Han sido la competencia? Y dicen, no, el COVID. Esto es lo que ha transformado, ha acelerado la transformación digital, ¿no? Bueno, has mencionado muchos temas súper interesantes alrededor de tecnología. Yo creo que Jesús, le voy a hacer una pregunta ahora a él para que añada también su punto de vista. Has mencionado el teletrabajo, ¿no? Entonces, efectivamente hay mucho debate acerca de si el teletrabajo va a seguir o no. Estamos muy por debajo de la media europea en cuanto a teletrabajo de manera constante. Evidentemente hay un pico enorme ahora. La pregunta es, bueno, y el día después, y en septiembre, y en noviembre, y en enero del año que viene, y dentro de un año, uno, Jesús, ¿va a seguir el teletrabajo o cómo lo vamos a poder modular? Y 2, ¿va a haber otro tipo de iniciativas que realmente nos permita ayudar a los empleados y a los equipos a poder equilibrar vida personal y profesional, ahora que lo hemos estado viviendo en primera persona? Yo creo que la buena noticia de esta situación tan dramática es que en general están funcionando las empresas como no se podían haber imaginado hace 3 o 4 meses. O sea, nosotros, que somos una empresa que además tiene acceso a los mercados, si nos hubieran dicho hace 3 meses que las 500 personas iban a estar teletrabajando e interviniendo en los mercados, gestionando, hubiera dicho que era imposible. Pues efectivamente, planes de 5 años se han materializado en 15 días y funcionando de forma perfecta. ¿Esto quiere decir que todo va a seguir en teletrabajo? Yo creo que no, pero lo que sí que es cierto es que va a tener consecuencias a medio y largo plazo. Y ya lo estamos viendo en muchas empresas en las que están viendo que si tenían un problema de espacio físico en las oficinas, pues ese problema se ha acabado. Lo que habrá será una combinación de trabajo
físico, de reunión física de los equipos y de teletrabajo, que al final estamos en una situación en que, dependiendo de cómo lo gestione una empresa y la competencia, sí que se va a ver un salto muy notable. Estamos en una situación excepcional en la que los hijos están en casa porque no pueden ir al colegio y la empresa en la que se preocupa de sus propios empleados y de las familias y les permite trabajar desde casa, al menos en nuestro caso, en el 99,9% de las personas están dando mucho más de los que se le podía exigir, y esto lo que va a facilitar es una conciliación a futuro, pero yo no me atrevo a decir que el teletrabajo va a sustituir al trabajo físico en absoluto, porque además hay una parte de relación humana que es imprescindible el seguirla manteniendo. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo, y además yo creo que mencionas un tema que es clave, que es el tema de falta de confianza en el trabajador por parte de algunos directivos, ¿no? Entonces queda siempre una barrera grande, ¿no? Y ahora se han dado cuenta que, igual que ellos han podido teletrabajar, sus equipos podrían teletrabajar, que ha funcionado bastante bien. No es el objetivo de hoy, pero incluso en algunos casos demasiado sobretrabajo por parte de los equipos, ¿no? En número de horas, etcétera. Bueno, Sara, a ver, sector gran consumo, viajeo, también otra locura, en otro contexto. ¿Cómo habéis reaccionado vosotros con el tema del trabajo en remoto y en un sector que además requiere muchísima agilidad, que además ha sufrido la pandemia de manera muy directa en algunos casos? ¿Cómo lo habéis gestionado vosotros? Sí. Bueno, pues yo diría que extraordinariamente bien, pero también a nosotros no nos ha pillado de nuevas, digamos, porque somos una empresa que teníamos una cultura de teletrabajo ya muy avanzada. O sea, nosotros tenemos una cultura de flexibilidad laboral, que tú puedes decidir quedarte a trabajar desde casa sin tener que decirle nada a tu line manager. Te estoy hablando pre-COVID, digamos. Entonces, estamos muy orgullosos porque nosotros enviamos a todos los teletrabajadores a casa mucho antes de que lo dijera el gobierno, y pensamos devolverlos a la oficina, digamos, mucho después, ¿no? Porque la salud física y mental de nuestros trabajadores, pues digamos que ha sido nuestra obsesión. Entonces, para nosotros, cuando los mandamos a casa, pues puedo decir que no supuso ninguna disrupción tecnológica. Simplemente les dijimos, a partir de mañana todos trabajáis desde casa, y todo funcionó extraordinariamente bien. Entonces, a nivel tecnológico no tuvimos ningún problema. A nivel de conciliación, yo creo que es importante analizar el concepto de conciliación, porque la gente entiende que si estás en casa ya estás conciliando, pero como muy bien ha dicho Jesús, en gran infinidad de casos tienes niños pequeños en casa que tienes que conectarlos en clase, que tienes que entretenerlo, que te interrumpen en las reuniones. Entonces, nosotros hemos sacado algunas medidas excepcionales para el COVID, con un permiso, pues por traeros un ejemplo, ¿no?, de medidas que hemos tomado. Hemos lanzado un permiso remunerado de 10 días para personas que tuvieran, pues por ejemplo, algún familiar en situación de dependencia, pues que estuviera enfermo de COVID. Si tú tienes a tu marido con COVID, pues no puedes estar trabajando. Entonces, dábamos la opción de pedirte un permiso remunerado, o si te estaba costando conciliar por temas de que tenías los niños pequeños en casa y demás. Entonces, el teletrabajo no supuso ninguna disrupción. Tenemos muchas medidas de conciliación, pero hemos acelerado alguna más adaptada al COVID, digamos. Y luego yo creo que la clave para que todo funcione bien es mantener al equipo súper conectado, con una información constante, honesta, transparente, empática. O sea, nosotros teníamos, creo que he hablado con mis equipos más que nunca, porque nosotros teníamos pues todos los lunes por la mañana un desayuno virtual, ¿no?, que reuníamos a toda la empresa pues para hablar de cualquier tema, para que la gente sintiera esta cercanía, aunque fuera virtual, ¿no?, para empatizar con la gente, de no estar solo, estamos todos juntos en estos y demás. Entonces, a través de muchas medidas que hemos puesto, yo te diría que nos hemos movido casi con más agilidad. O sea, yo recuerdo cuando empezó el COVID, por traeros a la vida, que dijimos, pues tenemos que lanzar una iniciativa de apoyo a la hostelería, porque el 70% de nuestro negocio es la hostelería. Entonces dijimos, nosotros como empresa creo que tenemos responsabilidad social, no solo de ayudarnos a nosotros, sino ayudar un poco a la sociedad, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente que un lunes por la mañana yo le dije a mi equipo, tenemos que pensar una iniciativa que podamos hacer para lanzar y para apoyar a la hostelería, y la quiero lanzar la semana que viene. En circunstancias normales esto hubiera sido 200 comités, 30 reuniones, 50 videoconferencias con Europa, con Global, si no hay más niveles de Global, pues se los inventarían. Y yo creo que el compromiso, las ganas de ayudar, pues ha fomentado que todos seamos mucho más ágiles, mucho más flexibles, mucho más enfocados, y efectivamente al lunes de la semana siguiente estábamos lanzando nuestra iniciativa a la hostelería con rueda de prensa virtual, etcétera, etcétera. En una semana, te digo yo que pre-COVID esto hubiera sido completamente imposible. Entonces yo creo que se han acelerado comportamientos que ojalá se queden, ¿no?, en la sociedad, pues como la agilidad, la flexibilidad, el enfoque y la solidaridad de ir todos juntos a por una agenda de
Entonces yo creo que en conjunto, obviamente salvando la tragedia sanitaria que nos ha tocado vivir, lo que se ha aprendido de esta experiencia es positivo para las empresas y para los equipos. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. No, la verdad es que parece que, bueno, ya teníais mucho terreno ganado, ¿no? Realmente, o sea, que yo creo que también estabais trabajando sobre ya terreno abonado. Y es verdad que yo creo que algunas de las medidas que habéis implantado para el COVID esperemos que no sean permanentes en el tiempo, que no haga falta, pero efectivamente no es lo mismo conciliar con los niños pequeños en casa todo el día que en el colegio, ¿no? Lógicamente. Exacto. Muy bien. Bueno, pues no sé si tenemos preguntas. Norman, sí, antes, si no te importa, sí, antes de continuar con tus preguntas, Norman, sí tengo aquí una mano levantada, voy a comprobar que no es accidental. Tengo aquí a María Leticia Alcántara, que, a ver, María Leticia. Hola. María Leticia. Es un bot. No, nada, vale, perfecto. Oye, pues, pero sí os voy a también a trasladar una pregunta, Norman, porque esta es una pregunta que me ha entrado esta mañana. Es de un MBA que, bueno, pues ha lanzado su pregunta, me la ha enviado por correo electrónico. Y bueno, pues la voy a trasladar esta pregunta, ¿no? Esta persona que es MBA está pensando en vosotros, en realidad, ¿no? Y, bueno, pregunta, él quiere saber qué ha pasado por vuestras cabezas como líderes, ¿no? En este tiempo y cómo ha sido la toma de decisión en esto. Bueno, ya habéis hablado de mucha presión y bueno, de situaciones de cambios muy rápidos, inmediatos. Claro, y quiere saber qué ha pasado con vosotros, ¿no? Por vuestras mentes y cómo ha sido vuestra decisión, ¿no? Vuestro, bueno, proceso de decisión. Sí, un poco el proceso de decisión, ¿no? O sea, que si a lo mejor si aplican los modelos habituales o ha habido que ser un poco más creativo o tal. Entonces yo creo que por seguir el orden, si te parece, José, ¿te importa? ¿Te sientes cómodo con esa pregunta? ¿Te va bien? Sí, sin problemas. Sí. Vamos a ver, yo creo que nosotros también al frente de las organizaciones lo primero que hemos tenido es también muchísima incertidumbre, es decir, que no se puede decir lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que hemos intentado gestionarla de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que sobre todo con bastante humildad, es decir, reconociendo que bueno, que esta era una situación que ni en las peores pesadillas nos la podíamos imaginar y que por tanto pues teníamos que afrontarla y afrontarla de la mejor manera posible. Yo creo que uno de los temas que han influido más, por lo menos en mi caso, es que ha habido muchísima colaboración y comunicación con todos los equipos. Y cuando digo con todos los equipos, ni siquiera solo con el equipo de dirección, sino con muchísimos más núcleos de la organización, y que eso ha permitido pues que prácticamente haya un compromiso y una implicación de prácticamente casi toda la empresa, ¿no? Es decir, con un montón de grupos, de opinión, de trabajo, de proyectos, etcétera, y que eso pues fluye prácticamente pues casi diariamente y que permite pues que tomemos las decisiones con un grado mayor de consenso, mayor de conocimiento y también mayor de compromiso de toda la organización. Por lo tanto, ya digo que a mí fundamentalmente yo diría que ser capaz de tener más información y más colaboración de toda la organización para mí ha sido fundamental. Sí, yo creo que nunca ha habido más task forces, comisiones, subcomisiones, etcétera, que durante estos meses. O sea, yo creo que hasta cierto punto vosotros como CEOs realmente también habéis si no estaban ya muy involucrados, habéis involucrado muchos más equipos en la toma de decisiones porque hacía falta hacer cosas muy rápido, ¿no? Y aligerar un poco los mecanismos de control, como mencionaba Sara antes. Bueno, voy a hacer una pregunta porque tengo muchas y el tiempo es oro. Entonces, a ver, Jesús, hablando un poco de los procesos, ¿no? De los procesos dentro de la gestión del capital humano, de las personas, ¿cómo crees que esta crisis va a afectar la formación, el desarrollo profesional del talento? ¿Hay cosas que hemos aprendido cuando hemos tenido que cancelar programas de formación, hemos tenido que modificar programas que a lo mejor tiene sentido mantener hacia futuro?
hay que distinguir unas empresas y otras porque no todas están habilitadas para hacer teletrabajo y hacer incluso la formación en teletrabajo. Nosotros, afortunadamente, pues empezamos a hacerlo. Nosotros tenemos 62 oficinas en España y en Latinoamérica y la formación siempre la hemos hecho desde el año 96 de forma digital. Y hoy, por ejemplo, tenemos a las 6 menos cuarto una formación digital que yo creo que bueno, el caso es este webinar, que está claro que eso sí que va a acentuarse más a futuro. Pero yo creo que el gran perjudicado de esta situación, y si se prolonga mucho la forma de teletrabajo, son los nuevos entrantes en el mercado. Porque personas y empleados que sí que tienen experiencia, que saben qué es lo que tienen que hacer, aunque Hola, Jesús. Creo que tenemos algún problema con el sonido. Sí, ¿no? No soy yo solo, ¿no? Tenemos todos problemas con el Sí, sonido. no, Tenemos un problema. hay un pequeño problema con el sonido. A ver, Jesús, a ver, prueba a ver, no sé si quieres conectar, reconectar. Este es el consejo de IT siempre, conectar y desconectar. Yo creo que hemos perdido a Jesús, porque además... Vale. No te oímos, Jesús, perdón. Vale. No te preocupes, Jesús, a ver si intentamos reconectar. No. Lo siento, Jesús, es que te hemos perdido. Entiendo que estaba hablando, bueno, de la capacidad de una compañía suya como Renta 4, que ya estaba haciendo formación online desde hace tiempo, por tanto, y que todo el mundo puede trabajar desde casa, es mucho más fácil que en otro tipo de contextos, ¿no? Bueno, me gustaría hacer, porque sé que me van a decir que es la última pregunta dentro de poco, entonces quiero hacer 2 preguntas más, aviso ya a los organizadores, 2 preguntas, ¿vale? Una María del Pino y otra Sara. Muchas gracias. Fantástico, Norman. Antes de que me cortéis, ya lo digo yo. Entonces, quería hablar un poco del rol de recursos humanos. Hemos hablado un poco acerca de la cultura, de los cambios, qué es lo que han hecho las distintas compañías, cómo lo han afrontado, pero hablando del rol de recursos humanos. Entonces, la primera pregunta para María del Pino y la segunda para Sara. Primero, María del Pino. María del Pino, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos específicos, los retos concretos de los directores de recursos humanos ahora mismo? Que probablemente no sea una posición muy envidiable, o sea, realmente tienen muchísimos retos. Entonces, para ti, ¿cuáles son? Pues yo creo que nosotros somos una empresa intensiva en mano de obra. Hemos incorporado un concepto que no existía tan arraigado como hasta ahora, como es la salud, ¿no? O sea, para nosotros la salud y la vigilancia de la salud, pues con protocolos, con formas de relación, guardando toda la privacidad de la protección de datos, la realización de test. O sea, hay un montón de cosas alrededor de la salud que hasta ahora pues, no formaban parte de nuestro día a día ni de esas atribuciones. Y luego la otra, la comunicación, ¿no? Nosotros hemos visto que la tecnología nos permite relacionarnos como estamos haciendo ahora, como se puede hacer selección online, formación online, puedes hacer control y supervisión online, puedes monitorizar no solo la cara de las personas, sino la pantalla de las personas, quiere decir, puedes utilizar la tecnología muchísimo para estar con las personas, pero el contenido de esa relación y de esa comunicación me parece clave y no estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, tienes a las personas totalmente deslocalizadas, tienes que generar sensación de empresa, tienes que transmitir emociones, no solo objetivos, productividad, KPIs, no, tienes que conseguir una sensación de equipo, tienes que decir estamos a punto de conseguir algo, hay que levantarse si nos hemos caído, o qué grandes somos que hemos conseguido un gran reto. Todo eso que va a ser, por supuesto, utilizando la tecnología, pero sobre todo el contenido, es lo que yo creo que los directores de recursos humanos lo tienen en su bandeja de entrada como muy importante. No puedo estar más de acuerdo porque además sabemos que el aspecto social del trabajo es muy importante. Entonces, cuando tienes eso a las personas, evidentemente hay que compensar de otra manera para que mantengan ese engagement, ¿no?, con la compañía y ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Bueno, Sara, y pensando un poquito a futuro, ¿cuál debería ser el papel de recursos humanos en el futuro próximo? O sea, para ti, dijeras, oye, voy a hacer el plan estratégico para la dirección de recursos humanos, ¿qué son las 3 cosas que deberían trabajar? Sí,
Sí, pues yo creo que aparte de lo que ha dicho María del Pino, que por supuesto es fundamental del foco al corto plazo en la salud física y mental, en el engagement, yo creo que pensando un poco más en el futuro se habla mucho de la nueva realidad y la nueva realidad va a necesitar nuevas organizaciones y ahí la Dirección de Recursos Humanos juega un rol fundamental. Entonces, ¿cuál es el tipo de modelo organizacional que nos va a permitir a las compañías seguir superviviendo? A lo mejor ya no es necesario que existan por poner ideas en la mesa, estructuras absolutamente jerárquicas con roles rígidos que se le asigna a una persona un rol. A lo mejor es el momento de empezar a hablar de un talento más fluido en el que lo que se contrate es gente con determinadas capacidades y se les asigne determinados proyectos en función de lo que vaya pasando. O sea, yo en estos meses yo he descubierto que los proyectos que mejores han funcionado han sido los de equipos multidisciplinares con gente que a lo mejor no le estás asignando algo de su materia propia, pero tienen determinadas capacidades de talento, de liderazgo que pueden permitir. Entonces yo creo que el diseño organizacional va a ser un área clave. Y luego otra área clave es el implementar la nueva cultura y los nuevos valores, ¿no? Como decía José, yo no creo que sea el momento de relanzar la visión, la misión, los valores de la compañía. Creo que la compañía ya debe tener los valores establecidos y es la hora de traerlos a la vida, pero sí que hay valores, como comentaba José, de la agilidad, la flexibilidad, la resiliencia, el adaptarse a vivir en la incertidumbre, que son valores que se tienen que implantar en la cultura, y ahí el Departamento de Recursos Humanos juega un rol muy clave, y se tienen que formar. O sea, no todo el mundo nace resiliente, tenemos que aprender a ser resilientes. Entonces, yo creo que a nivel organizacional, a nivel de implementación de cultura, a nivel de formación y a nivel de reclutamiento también es un área que hay que evolucionar, porque ya no, como decía al principio, no son necesarios solo expertos funcionales en las materias, son expertos. Lo que necesitamos son gente que aprendan a vivir en el VUCA World, que como dijeron al principio Luis, o sea, el que inventó el VUCA World se quedó corto, o sea, no se podía imaginar que pudiera venir el COVID. Entonces yo creo que es muy importante a la hora del recruitment también buscar ese factor diferencial de gente que sea absolutamente adaptable y flexible al entorno de incertidumbre en el que nos movemos. Entonces, mucho que hacer recursos humanos y un rol muy clave, en mi opinión. Yo creo que has tocado un tema clave, que es el tema organizativo, ¿no? Que al final efectivamente hay una oportunidad realmente para repensarlo. Jesús, ¿te hemos recuperado para la causa? No te hemos recuperado, no tenemos volumen. No te oímos. Norman, yo creo... A ver. Sí. Jesús, ¿no? Lástima. Norman, yo creo que ya estamos con el tiempo, ya estamos fuera de tiempo, Norman. Me sorprende que me digas eso, vale. Yo me he sorprendido también, Norman, porque he mirado el reloj, digo, Dios mío, si se ha ido el tiempo. Por favor. Oye, time flies when you're having fun. Es así siempre, ¿no? Bueno, pues voy a cerrar entonces. Bueno, primero agradecer muchísimo a los asistentes a que hayáis tomado un tiempo del día, un tiempo valioso para escuchar a nuestros panelistas. Hemos intentado abordar dos temas: los cambios en la cultura de la empresa post-COVID y el rol de los recursos humanos. Yo quizás me quedaría con la idea de planificar, por un lado, como comentaba Luis, y ser optimista. Hay oportunidades, por supuesto. Todos lo hemos pasado mal, pero también la gente nos ha sorprendido gratamente. Yo creo que los equipos nos han sorprendido gratamente. Yo creo que lo han mencionado algunos de nuestros panelistas, que todo ha ido mucho mejor de lo que hubiéramos esperado, dadas las circunstancias. Entonces me quedo con esa idea a futuro de que realmente cuando estamos unidos por una causa y hay un objetivo claro y hay un momento de crisis, pues los equipos responden, nosotros respondemos, y la verdad es que las compañías han respondido muy bien. Y nada más, muchas gracias por conectaros y escucharnos, y cedo la palabra a la organización para que os haga otra presentación de 3 o 4 horas y ya está, ¿no? Muchas gracias, Norman. Bueno, muchas gracias, Sara, muchas gracias, José, muchas gracias, María del Pino, muchas gracias, Jesús, aunque no te hemos podido oír finalmente, y muchísimas gracias, Norman, por tu excelente trabajo de moderación y por tu excelente resumen final. Muchas gracias a todos, de verdad, por vuestra aportación, que es de altísimo valor, y como he comentado antes, ha sido un auténtico lujo teneros en un webinar de DCH. Muchísimas gracias. Y al resto, a todos los que han asistido al webinar, simplemente que tenemos programados muchos más, y que, bueno, que os vemos en el próximo, y recordad que todo el equipo de DCH está con vosotros, tanto si estáis con mascarilla en los puestos de trabajo como los que estáis
aún teletrabajando en casa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.